día de hoy vamos a hablar sobre signos vitales. Los signos vitales son medidas de los diferentes rasgos fisiológicos humanos. Son tomados generalmente por un profesional de la salud para valorar las diferentes funciones corporales más esenciales, y estos son la frecuencia cardíaca, que mide el número de contracciones del corazón. En un adulto sano, la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones que se efectúa en un periodo específico. Una respiración normal debe tener de 16 a 20 respiraciones por minuto. La temperatura corporal, que es el rango de calor físico que se encuentra en los humanos. La temperatura normal va desde los 97,8 a 99,1 grados Fahrenheit. Y la presión arterial, que es la presión que hace la sangre al circular sobre los vasos sanguíneos. La presión arterial normal va desde los 90 sobre 60 hasta los 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Ya vimos cuáles son los signos vitales de una persona sana, pero estos pueden alterarse por diferentes factores. Los signos vitales se pueden alterar por el consumo de drogas, cigarrillo, café, taurina, alcohol o energizantes. También pueden variar por factores de hábito y medio ambiente. También pueden variar por la edad, el sexo, el peso, la capacidad para ejercitarse y la salud en general. Los signos vitales se miden a través de los mecanismos semiotécnicos, que son la inspección, palpación, percusión y ocultación. Próximamente los veremos puestos en práctica. Ahora vamos a ver, ¿qué tienen que ver los signos vitales con la odontología? En la historia clínico-odontológica se realiza un examen físico, y aquí eran los signos vitales. La medición de signos vitales es de gran importancia en un consultorio odontológico, ya que de esta forma podremos obtener un enfoque objetivo y anticipado del estado funcional del paciente y, según esta información, tomar decisiones médicas. Es muy importante el seguimiento clínico y el uso de la técnica adecuada para prevenir emergencias en el consultorio dental. El odontólogo debe medir los signos vitales antes, durante y después del procedimiento dental, y del mismo modo debe estar involucrado en la situación individual de cada paciente y proporcionar indicaciones higiénico-dietéticas para mejorar su calidad de vida. Durante un procedimiento quirúrgico dental, la valoración continua de los signos vitales es importante, sobre todo si se usan anestésicos locales, ya que esto puede ayudarnos a evitar complicaciones como arritmias cardíacas, crisis hipertensivas o angina de pecho. La frecuencia cardíaca se mide a través de los latidos del corazón, ya que del corazón entra y sale sangre. Existen diferentes puntos en los cuales se puede determinar la frecuencia cardíaca. Se mide normalmente por la arteria carótida, ya que esta es el principal suministro de sangre hacia el cerebro. Y también otra arteria, que es la arteria radial, la cual sale de la arteria humeral. Las zonas en las cuales podemos determinar la frecuencia cardíaca son la axila, el cuello, la muñeca, en la zona radiocubital, en el brazo, en la zona humeral, en la arteria humeral, en la zona posterior de la rodilla, en la zona del pie, en la zona tibial posterior y también en la ingle. La frecuencia cardíaca en un adulto, los valores normales son de 100 a 60 latidos por minuto. Los requisitos previos a tomar la pulsación de la frecuencia cardíaca son que vamos a pedir al paciente que por favor esté relajado 15 o 20 minutos antes de tomar el pulso. Mi paciente ya hizo eso. Bueno, otra recomendación es que las manos deben estar limpias, secas y de preferencia tibias. Otra recomendación es que le vamos a preguntar al paciente si está tomando algún tipo de medicamentos que puedan interferir o alterar la frecuencia cardíaca. ¿Usted toma algún tipo de medicamentos? No. También otra recomendación es que por favor el paciente se retire cualquier tipo de manecillas o relojes que lleve puesto. Gracias. Y bueno, la técnica para tomar el pulso es la siguiente. Vamos a pedirle al paciente que esté cómodo y que coloque su brazo, la extremidad, sobre algún espacio, en este caso sobre el cojín. Vamos a utilizar el dedo índice y el dedo corazón. También es importante tener a la mano un reloj o un teléfono en el cual vamos a poner un temporizador.
La frecuencia cardíaca vamos a contar ya sea 15, 20 o 30 segundos. Y a estos los vamos a multiplicar por 4, 3 o 2 respectivamente. Ya, entonces, vamos a proceder a hacer lo que les acabo de decir en mi paciente. Vamos a utilizar los dos dedos que les dije antes y vamos a colocar justo por debajo del dedo pulgar en la zona radial cubital, aquí, justo aquí, los dos deditos, y no vamos a presionar muy fuerte debido a que no se puede sentir tan bien, y vamos a proceder a hacer eso, ¿ya? También es importante no utilizar el dedo pulgar, ya que este dedo tiene las pulsaciones bastante fuertes, entonces puede interferir o puede confundirse al rato de tomar la frecuencia cardíaca. Bueno, vamos a proceder a hacer. Colocamos en el temporizador los 15 segundos en este caso y lo vamos a multiplicar por 4 y vamos a registrar los hallazgos obtenidos. Me dio un total de 16, entonces a estos 16 latidos los vamos a multiplicar por 4, que en respuesta nos da 62 latidos por minuto tiene esta paciente, y los valores normales eran de 100 a 60. Entonces mi paciente está en condiciones normales. Eso es todo. Muchas gracias. Pulso arterial es la onda pulsátil de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Representa el rendimiento del latido cardíaco y la adaptación de las arterias. La velocidad del pulso son los latidos del corazón por minuto, que corresponde a la frecuencia cardíaca. Las alteraciones de la frecuencia cardíaca son taquicardia, el corazón late demasiado rápido, con una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto. Bradicardia, el corazón late demasiado lento o de manera irregular, de menos de 60 latidos por minuto. Y una arritmia, la cual no puede causar daño, pero es una suma de otros problemas cardíacos. El aire es tu medicamento y tu alimento. Aristóteles. Buenos días, mi nombre es Carolina Torres y soy estudiante de odontología. La frecuencia respiratoria. La respiración normal es la sucesión rítmica de movimientos fluidos de inhalación, que es cuando el aire entra a los pulmones, y de exhalación, que es cuando el aire sale de los pulmones. La frecuencia respiratoria es el conjunto entre estos dos. Pero para hacer el examen clínico solo se toma en cuenta uno, puede ser la inhalación o la exhalación, en un periodo de 1 minuto. Si los movimientos son rítmicos, se puede hacer el examen en 30 segundos y se lo multiplica por 2, para de esta manera ahorrar tiempo. Los valores normales de la frecuencia respiratoria oscilan entre los 16 y las 20 respiraciones por minuto. Para tener la medición precisa de la frecuencia respiratoria, lo primero que debo hacer es presentarme al paciente y decirle que se siente e intente relajarse. Lo mejor para medir la frecuencia respiratoria es cuando el paciente está sentado o acostado en una cama. Para medir la frecuencia respiratoria se hace contando el número de veces en que el pecho sube o el abdomen durante 1 minuto. Se registra el número en una ficha clínica. Cabe recalcar que no hay que decirle al paciente que se va a hacer la toma de la frecuencia respiratoria, ya que la frecuencia respiratoria es un movimiento involuntario, y yo al decirle a mi paciente se convierte en un movimiento voluntario. Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Carolina Torres. Yo seré el día de hoy quien tome sus signos vitales. En este momento lo que yo le voy a decir al paciente es que voy a tomar su pulso radial. Sin embargo, en lo que yo me voy a centrar es en contar el número de veces en que su pecho sube, mediante un reloj. Una vez completado este ciclo, lo que procedo es escribir en mi ficha clínica que el paciente tuvo 18 respiraciones por minuto. La respiración del paciente fue de 18 respiraciones por minuto, en abreviaciones RPM, siendo una respiración normal. Sin embargo, cuando baja de las 12 respiraciones por minuto, estamos hablando de una bradipnea, que es una respiración lenta. Y cuando sobrepasa de las 20 respiraciones por minuto, estamos hablando de una traquipnea. La respiración que se detiene por cualquier causa se le denomina apnea.
La respiración que vuelve o se complica y cuesta trabajo se conoce como disnea. La apnea puede estar de dos maneras. La apnea que puede aparecer y desaparecer temporalmente y, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. El otro tipo de apnea es la prolongada, que significa que una persona deja de respirar y el corazón aún está activo. La afección se la conoce como un paro respiratorio. Es un evento potencialmente mortal que requiere de primeros auxilios y de atención inmediata. En los tipos de respiración encontramos dos de suma importancia. La respiración de Cheyne-Stokes, que es una en forma de diamante. Esta va a cesar entre 15 a 30 segundos. Nuevamente luego vuelve. Esto se debe a un problema en la recepción central del dióxido de carbono, donde este se va a acumular y una vez que el sistema nervioso reacciona, se crea la respiración en diamante. Esta se encuentra leve, luego sube a traquipnea para llegar a hipernea, baja a traquipnea y se mantiene leve. La segunda respiración es la de Biot. Aquí ocurren interrupciones abruptas que ocurren con una frecuencia respiratoria más rápida y profunda. ¿Qué es la temperatura corporal? Es la diferencia entre la cantidad de calor producida por los procesos corporales y la cantidad de calor perdida al medio externo. Existen dos tipos de temperatura. Encontramos la interna y la externa. La externa comprende la piel, el tejido subcutáneo y la grasa. Esta también aumenta y disminuye en respuesta al medio. Y la interna abarca tejidos profundos como el cerebro, grandes vasos, vísceras, y esta se mantiene constante. En las zonas de medición de la temperatura encontramos la central, que abarca recto y membrana timpánica, y la superficial, la oral, axial y la piel. En las alteraciones de la temperatura encontramos la hipotermia, que es cuando la temperatura se encuentra por debajo de 35 grados centígrados. Un problema muy serio sería la congelación, que suele afectar primero a las extremidades, llegando a provocar una lesión muy grave en los tejidos, ya que se ven privados de la circulación por las bajísimas temperaturas y puede aparecer gangrena. Tenemos la temperatura normal oscilada entre 36,5 y 37,5 grados centígrados, la febrícula de 37,6 a 37,9 grados centígrados. Cuando supera los 38 grados se considera fiebre. La hiperpirexia, que suele reservarse para fiebres muy elevadas, superiores a 41,1 y 41,5 grados centígrados. La hipertemia o insolación puede deberse tanto a una exposición prolongada a rayos solares como a una exposición a temperaturas elevadas. Debemos auxiliar inmediatamente a una persona en estas circunstancias, ya que su vida puede correr peligro. A continuación, la toma de la temperatura. Buenos días, mi nombre es Ángela Juliana Álvarez Pazos. El día de hoy les voy a mostrar cómo se mide la temperatura. Para esto me va a ayudar mi hermana. Antes de todo tenemos que seguir las normas de bioseguridad, del cual usamos mandil, guantes, mascarilla, nos lavamos las manos y nos desinfectamos bien, tenemos el cabello recogido. Tenemos que saber que la temperatura representa el equilibrio de la cantidad de calor producido por el cuerpo y la cantidad de calor perdido en el ambiente. Esta se va a medir en grados centígrados. Hay varios factores que afectan la temperatura, como el estrés, la edad, las hormonas, el ambiente, la fiebre. Para tomar la temperatura usamos instrumentos como los termómetros. Existen varios tipos de termómetros, como son el de mercurio, digital y infrarrojo. En este caso vamos a tomar la temperatura con un termómetro digital. Para esto tenemos que tener muy bien desinfectado el termómetro y asegurar que la axila esté seca. Vamos a tomar la temperatura por la axila, en mitad de la axila. Vemos que la pantalla está en 0 y esperamos el tiempo, que sería de 1 minuto a 2 minutos. En este momento desinfectamos el sensor de temperatura y miramos el resultado en la pantalla, que sería 36,5, el cual está entre los valores normales de temperatura, que sería de 36,5 a 37,5. Así que ella se encuentra totalmente normal y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Melina Benavides y les voy a hablar sobre la presión arterial.
¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce sobre las paredes de la arteria la sangre bombeada por el corazón. La sangre circula a través del sistema circulatorio debido a los cambios de presión. La unidad estándar para medir la presión arterial es en milímetros de mercurio. Se divide en dos, en la presión arterial sistólica y en la presión arterial diastólica. En cuanto a la presión arterial sistólica, es la presión mínima necesaria para ocluir totalmente el vaso. Esta presión mínima hace referencia al funcionamiento correcto del corazón y al estado de los grandes vasos. Su valor normal es de 120 milímetros de mercurio. Por otro lado, la presión arterial diastólica se da cuando los ventrículos se relajan, la sangre que permanece en las arterias ejerce una presión mínima y su valor normal es de 80 milímetros de mercurio. La diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica se llama presión diferencial o de pulso y su valor normal es de 40 milímetros de mercurio. También tenemos los factores que influyen en la presión arterial. Entre ellos están la edad, el estrés, el sexo, ya que luego de la pubertad los hombres tienden a tener una presión arterial superior y en las mujeres se da después de la menopausia. Otro factor muy importante también son los medicamentos como los diuréticos, los bloqueadores beta-adrenérgicos como el etanol o el propanol. También están los vasodilatadores, los bloqueadores de los canales de calcio y los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina. Una de las enfermedades más comunes relacionadas a la presión arterial es la hipertensión arterial. Esta tiene muchos orígenes, ya que es muy difícil identificar su causa y factores. Entre los más importantes de ellos están la presencia de hipertensos de la familia, el alto consumo de sal, la tensión emocional, como puede ser el estrés, la obesidad, el consumo elevado de grasas y azúcares, así como también el tabaquismo. También está relacionada a la edad y al sedentarismo. En cuanto a sus síntomas, podemos decir que durante los 10 primeros años del padecimiento no se producen síntomas, ya que se ha establecido las complicaciones. Por esta razón es que la hipertensión arterial se ha denominado un asesino silencioso. También los síntomas de la hipertensión se confunden con otras enfermedades. Por eso, la única manera de saber si una persona es hipertensa consiste en la toma correcta de la presión arterial, guiándonos de los valores de la tabla, donde una presión sistólica óptima es de menos de 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica óptima es de menos de 80 milímetros de mercurio. Los valores van aumentando paulatinamente hasta llegar a la hipertensión de grado 3, donde sus valores en sistólica van de mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y la presión diastólica puede llegar a mayor o igual de 110 milímetros de mercurio. Vamos a medir lo que es la presión arterial. Primero vamos a verificar que nuestro paciente se encuentre correctamente sentado, lo que es sus pies en el suelo y su brazo apoyado a la altura del corazón. También tenemos que verificar que el paciente no haya ni comido, ni fumado, ni tomado café, mínimo media hora antes. Entonces vamos a proceder a colocar el tensiómetro en el brazo, 2 centímetros más arriba del ángulo del brazo. También tenemos que verificar que no tenga ningún tipo de presión por parte de la camiseta en la parte de acá arriba. Se identifica la presión arterial sistólica por el método palpatorio. La presión máxima del inflado es de 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso radial. Luego se coloca la campana del estetoscopio sobre la arteria humeral por debajo del borde distal del manguito y se lo desinfla al manguito de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo.
y posteriormente damos los resultados a pacientes.